circuito serie. Yo sé que es un tema que de repente lo han visto mucho en el instituto, en la universidad, pero nunca está de más recordarlo. Entonces yo tengo acá un circuito compuesto por 3 resistencias en serie, además de una fuente de voltaje, obviamente en corriente continua, ¿no? Entonces vamos a analizar cuándo es que este circuito se encuentra en serie, ¿no? Además, se sabe que cae un voltaje correspondiente sobre cada resistencia, ¿no? Por ley de Ohm sabemos que cada elemento resistivo o cada elemento inductivo o cada elemento capacitivo, es decir, en general, cada carga va a caer cierto voltaje y una cierta corriente. Ahora, podemos definir que en un circuito serie la corriente que pasa por cada uno de estos elementos es la misma. En este caso es un arreglo resistivo y por cada resistencia va a pasar la misma corriente. Es decir, por R1 va a pasar la misma corriente que por R2 y asimismo por R3, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que van a tener los mismos voltajes cada resistencia. ¿Por qué? Porque el valor en ohmios, el valor resistivo va a ser diferente. Y si aplicamos nuestra ley de Ohm, el voltaje va a ser variante de acuerdo a la resistencia correspondiente. Vamos a analizar esto poco a poco. Vamos a suponer que existe una resistencia distinta por cada uno de ellos, ¿no? Vamos a hacer esta suposición. Entonces vamos aplicando la ley de Ohm. Voltaje 1 va a ser igual a una corriente I1 que pasa por R1, ¿no? I1 por R1. De la misma forma, con R2 va a haber un voltaje 2 que va a ser igual a I2 por R2. Un voltaje 3 va a ser igual al R3 por un I3, ¿no? Estamos suponiendo que son corrientes distintas. Ahora, como te dije anteriormente, estas corrientes son iguales en un circuito serie. Este es el principio fundamental. Entonces nosotros podemos colocar que I1, I2 y I3 son iguales. Perfecto, entonces partimos de esto de acá. Ahora, por ley de tensiones de Kirchhoff, estamos haciendo la demostración de esto. Estamos haciendo la demostración de un circuito equivalente serie. Entonces vamos a aplicar la ley de tensión de Kirchhoff. ¿Y qué te dice la ley de tensiones de Kirchhoff? Recordemos que los voltajes que suben es igual a los voltajes que caen. En este caso, el voltaje de la fuente es el que sube y de los elementos resistivos son los que caen, ¿no? B1 más B2 más B3. Entonces es este punto de acá. Yo puedo reemplazar B1, B2 y B3 porque lo tengo aquí. Lo vemos, lo tengo aquí. Vamos a hacer el reemplazo y entonces el voltaje, que es el voltaje de la fuente, va a ser igual a I1 por R1, I2 por R2 y 3 por R3. Estamos haciendo el reemplazo de cada uno de estos elementos. Vamos a agruparlos, vamos a factorizar R1, R2 y R3 porque estas corrientes son iguales. Recordemos ese principio. Una vez factorizado, podemos decir que este elemento que está dentro del paréntesis está definido como la resistencia equivalente de tu circuito. Muy importante. Entonces yo tengo aquí mi circuito y vamos a tratar de generalizar esta fórmula que hallamos en la diapositiva pasada, ¿no? Lo vamos a hallar entonces con sumatorias. Por ejemplo, yo tengo n resistencias en serie, ¿no? Yo puedo entonces esto expresarlo en función de una sumatoria. Sumatoria desde que n vale 1, es decir, para R1, hasta la enésima resistencia, Rn, ¿no? Y la sumatoria de cada una de ellas. Esta fórmula matemática expresa la sumatoria de todo lo mencionado anteriormente, ¿correcto? Volviendo al tema anterior, donde tengo voltaje es igual a la corriente por la suma de las resistencias, yo puedo pasar entonces a dividir el tema de las resistencias para hallar la corriente, ¿no? Esto es importante porque nosotros generalmente nos van a pedir por ahí calcular la corriente, los voltajes que caen sobre cada resistencia. Entonces, si yo ya tengo hallada la corriente, yo puedo ir reemplazando en mi primera ecuación que tuve en la diapositiva pasada, lo voy a nombrar, en cada una de estas de aquí puedo ir reemplazando la corriente para poder hallar los voltajes que caen sobre esta resistencia, ¿no? Entonces ya tengo I, simplemente reemplazo esta I en cada una de ellas, ¿no?
voltaje 1 viene a estar dado a la corriente 1 por la resistencia 1 y vale voltaje sobre la suma de las resistencias. Yo puedo reemplazar entonces todo esto, ¿no? De la misma forma tendría que ser con V2. I2 va a ser la misma obviamente que la I que hallamos anteriormente. Sería entonces R2 por V sobre la suma. R3 de la misma manera. Y para una enésima resistencia va a ser entonces el voltaje N por la resistencia N sobre la resistencia equivalente. Que esto ya sabemos que es la resistencia equivalente, ¿no? Muy sencillo, bastante práctico, bastante fácil de comprender. Vamos a ver un ejemplo para poder entender muchísimo mejor. Con la práctica se logra comprender mucho mejor los ejercicios, entonces vamos a ver. Tenemos un circuito aquí de manera serie con una fuente de 24 voltios, una resistencia de 100 ohmios, resistencia de 500 ohmios y resistencia de 250 ohmios. ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden indicar el voltaje que cae sobre R2 y también la resistencia equivalente, la resistencia serie. Obviamente para hallar la resistencia equivalente tenemos que suprimir la fuente de voltaje. Muy importante esto que no mencioné anteriormente, pero debemos anular la fuente de voltaje para poder hallar la resistencia serie de manera correcta y sin errores. Entonces vamos analizando el voltaje que cae sobre la resistencia R2, ¿no? Partimos de la fórmula que hallamos en la diapositiva pasada, donde vendría a estar dada R2 por el voltaje de la fuente sobre la suma de las tres resistencias. Esto lo vimos anteriormente y solo vamos a reemplazar valores. R2 lo tenemos, 500, las resistencias lo tenemos y los voltajes de la fuente lo tenemos. Entonces vemos que es bastante práctico esta fórmula que hallamos anteriormente sin tener que recurrir a hallar la corriente. R1, R2 y R3 van a estar dada por la suma de 100 más 500 más 250, ¿no? Dando como resultado 850 ohmios. Esto vendría a estar dado como la resistencia equivalente, que hace referencia al punto 2. Ahora, el voltaje correspondiente, entonces vendría a ser el reemplazo de esta resistencia equivalente en el denominador y los 500 en el numerador por los 24 volts. De esta forma, voltaje 2 nos estaría dando un aproximado de 14.12 volts. Entonces ya tenemos lo solicitado. Vamos al Proteus para poder demostrar esto de aquí. Ok, tengo acá entonces el Proteus abierto y acá tengo el área de trabajo, ¿no? Donde voy a colocar mi circuito eléctrico. Como ya vimos, me voy a la parte de equipos y coloco en la P. En la P voy a insertar qué elementos necesito yo para poder simular. En este caso necesito una resistencia. Voy a escribir un res y le doy doble clic, ¿no? Doble clic, perfecto. Vimos que se agregó en la parte de equipos. También voy a necesitar una fuente. En este caso es de corriente continua y se puede encontrar de esta forma: V source. Vemos que está en la parte final. Le vamos a dar doble clic en donde dice DC voltaje source. Perfecto. Cerramos ya esta ventanita y podemos empezar a trabajar sobre estos elementos. Coloco la fuente, lo voy a llevar a mi área de trabajo, clic, y lo puedo ubicar, ¿no? Se va a quedar en movimiento hasta que yo dé nuevamente otro clic. En este caso lo quiero ubicar por aquí, voy a dar clic, se me inserta la fuente correspondiente. De la misma forma con la resistencia, doy un clic, elijo más o menos por dónde quiero el espacio, doy otro clic y ya me aparece pues la silueta de la imagen, ¿no? Lo ubico más o menos por este lado, un clic adicional y ya tengo mi resistencia. Voy a dar una copia, le damos a copiar y le damos a pegar. Y nuevamente por aquí, ¿no? Perfecto. Entonces ya tengo mis tres resistencias serie. Los voy a separar un poquito más para poder hallar todo lo que requiero. Ok, ya los tengo ahí. Voy a unir en este caso la fuente con la resistencia y cada una de ellas entre sí, porque están indicando que están en serie. De la misma forma voy a cerrar el circuito con la fuente de esta manera. Y voy a colocar por aquí la tierra correspondiente, ¿no? Ground. Perfecto. Ahora debo dar valores a cada uno de mis elementos en Proteus. Para dar estos valores, me voy a basar en el ejercicio, en donde nos dicen que esta fuente es de 24 voltios. Doble clic sobre ella y coloco 24 volts. En las resistencias tenemos a 100 ohmios. Elimino la K y pongo 100.
tenemos 500 ohmios y tenemos finalmente 250 ohmios. Listo, ya lo tengo entonces con los valores correspondientes que nos han solicitado. Ahora debemos hallar V2. V2 es el voltaje que cae sobre esta resistencia. Para ello, me voy a equipo de medición, voy a voltímetro DC y voy a hacer la medición. Recordemos que el voltaje se mide en paralelo. Voy a colocar por aquí el voltímetro y voy a dar la simulación correspondiente. Y vemos que el voltaje nos da un aproximado de 14.1, que es lo que habíamos hallado de manera matemática, ¿no? 14.12. Entonces está correcto nuestro cálculo que habíamos hecho. Voy a colocarle parar. Vamos a eliminar este voltímetro y voy a eliminar la fuente de voltaje para hallar mi resistencia equivalente. ¿Cómo puedo hallar mi resistencia equivalente? Me voy nuevamente a equipos y voy a escribir ohms. Me dirijo a transductores y coloco onímetro. Doble clic, listo. Ya lo tengo acá el onímetro correspondiente en mis equipos. Voy a insertarlo de esta forma y voy a rotarlo para un mejor manejo. Ok, ahora voy a unir un pin del onímetro a mi resistencia y otro pin a la parte de tierra. Correcto. Ahora voy a cortocircuitar los pines de esta forma para poder obtener una lectura correspondiente, ¿no? Así es la configuración del onímetro en el Proteus. Voy a darle simulación y pues me va a dar la resistencia equivalente serie de 850, tal como habíamos hallado en la diapositiva correspondiente, ¿no? Vemos entonces que ustedes pueden hacer la suma. 500 más 250 sería 750, más los 100, 850. Entonces vimos ya cómo poder utilizar el Proteus para hallar algunas cosas, como por ejemplo resistencia equivalente, voltajes en ciertos puntos, y también aprendimos a hallar, o mejor dicho, recordamos cómo hallar la resistencia equivalente en un circuito serie. Nos vemos en el siguiente video.